102.9 Gospel, gente que se informa. Que este Día de los Trabajadores sea propicio para valorar los derechos conquistados, procurando renovar el compromiso colectivo para construir una sociedad más justa y solidaria. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. En el Consejo entramos todos. Estás en 102.9 Gospel, FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Las 5 de la tarde con 42 minutos en todo el territorio nacional, y ahora es momento de darle la bienvenida a Mauro Bricio, que nos trae siempre una fake news diferente. Buenas tardes, Mauro. Feliz viernes, te digo, hoy me acordé. Acá estamos con Delfina. Buenas tardes, Mauro. Parece que estamos teniendo un inconveniente con la comunicación con Mauro. Ya lo vamos a estar resolviendo, que en el día de hoy nos trae otra noticia como para poder ir desasnando en cuanto a la falsedad de la misma. Y tiene que ver con este feriado que viene ahora del 1 de mayo, que nos cae el día domingo. Bueno, y él va a profundizar con respecto a alguna noticia que andaba dando vueltas. Mauro, buenas tardes, ahora sí. Hola, Nahuel, Josefina, compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Delfina, perdón. No hay drama, no hay drama. Todo bien, la verdad, Mauro. Bueno, hoy sí decíamos que la habíamos pegado. Yo, ¿no? Porque Delfina tenía bien claro la semana pasada que era viernes, así que bueno, queríamos desearte un buen viernes. Hoy el que se confundió fui yo con el nombre, así que estamos a manos. La semana que viene se confunde Delphi con algo y claro, ya estamos. Somos los tres chiflados. Claro, tal cual. Y ya estamos los tres. Bueno, Mauro, hoy nos traías una noticia con respecto relacionada, ¿no? A una fake news, ¿no? Vamos a decirlo como corresponde. Una fake news relacionada al 1 de mayo, al día feriado, ¿no? Sí, exactamente. Igual yo te compartí ayer eso, que estuvimos un poco charlando, y de repente ayer a la tarde de hoy explotaron un montón de fake news. Por una que tuvo que salir a desmentir Axel Kicillof. Después hace un momento Graciela Ocaña publicó también una mentira con respecto a jubilados y los pobres, y es todo falso. Digo, es como que todo el tiempo nos inundan con noticias nuevas. Y esto que decíamos un poco la semana pasada, que la táctica de la derecha en todo el planeta es la misma, ¿no? La de mandarnos noticias falsas todo el tiempo, de forma reiterada, cada 5 minutos, de modo tal que no sepamos qué es verdadero, qué es falso, porque estamos inundados, ¿no?, en esa infodemia. Ahora bien, con respecto a lo que hablábamos, sí, la idea de hoy es hablar de una fake news que empezó a dar vuelta el día lunes. Y lo que la idea de hoy es un poco explicar por qué tuvo tanta fuerza, por qué se compartió tanto, qué aspectos ideológicos hubo detrás de esa noticia. Y la noticia es que Clarín publicó un flyer, ¿sí?, que decía que proponen declarar feriado el lunes 2 de mayo porque el primero caerá domingo, ¿sí? Entonces, como el día 1 de mayo cae el domingo, comenzó a circular una noticia que decía que se iba a correr el feriado al día lunes, ¿sí? Ese es el flyer. Estará como caerá feriado el domingo, se pasa al día lunes. Ahora bien, si uno se mete al artículo, ¿sí?, claramente dice que quien hace la propuesta, ¿sí?, se trata de la empresa que se encarga de conseguir trabajo, que se llama Boomerang. ¿Sí? Es un portal de trabajo, de empleos, que es muy conocido en Argentina. Está bien, pero eso lo dice el artículo periodístico, cuando uno hace el clic y se mete a leer la noticia. Ahora bien, si nos dejamos llevar por el flyer, ¿sí?, el flyer dice lo siguiente: proponen declarar feriado. Entonces, ahí ya tenemos un problema enorme, ¿sí?, porque lo que no nos están diciendo es quién propone, ¿sí? Es como que nos están ocultando, nos están invisibilizando el sujeto. Y si uno piensa en la estructura básica narrativa, sujeto, verbo, predicado,
tal como nos enseñaron a nosotros a escribir en todas las carreras de comunicación que uno ha cursado, nos estamos dando cuenta que nos está respondiendo el sujeto. No tenemos sujeto, no sabemos quién es el que está proponiendo el que haber feriado el lunes 2 de mayo. Y ahí es cuando entra en funcionamiento toda nuestra estructura mental y ideológica para rellenar esos agujeritos, para rellenar esos espacios, ¿no? Claro, sobre todo teniendo en cuenta de que, a ver, viene de parte de un diario que obviamente si dice algo al respecto o lo plantea de esa manera sin aclarar quién es precisamente el sujeto que está pidiendo en definitiva que se declare el 2 de mayo también feriado, obviamente toda la gente que consume ese diario va a apuntar contra el gobierno de turno en esta ocasión. Tal cual, es así como decís, bueno, Nahuel, pero la primera razón es sencilla. A ver, yo le pregunto a ustedes y le pregunto a la audiencia, ¿quién es el encargado de la Argentina? ¿Quién tiene el poder, la potestad y la capacidad de trasladar un feriado? Solamente el Estado Nacional. Sí, o sea, no es el Estado, es el gobierno nacional que puede decidir, ¿no? Y no puede haber otro organismo tratador que tenga esa capacidad y ese poder de hacerlo. Entonces, como no dice el sujeto, rápidamente la audiencia lo rellena. Entonces la propia audiencia, con razón, te pone el sujeto. Y entonces la audiencia piensa, bueno, entonces es el sujeto que es el gobierno nacional el que propone quedar feriado, ¿sí? Hasta acá lo que tenemos es un ejercicio casi automatizado, así que nos pasa a todos nosotros. Todo el tiempo nosotros queremos saber quién es el responsable, quién lo hizo, quién lo pidió, bueno, quién es el responsable de eso, porque siempre tiene que haber una persona detrás de todo. ¿Cuál fue el problema? Y acá viene a colación lo que vos dijiste recién. Es el que tiró el flyer y el que compartió el flyer es el diario Clarín. ¿Sí? Entonces ahí ya nos está marcando la cancha de cuál es la cuestión política que hay de fondo. ¿Sí? Eso por empezar, obviamente Clarín está haciendo un esfuerzo descomunal por desgastar al gobierno de Alberto y Cristina. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué esa noticia, que es falsa, por qué esa noticia circula tan rápido y tan fuerte en un sector? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, la comparte Fernando Iglesias? ¿Por qué la comparte Manuel Adorni? Manuel Adorni es un periodista, es un consultor de economía y política. Ellos comparten esta noticia, obviamente ellos no ponen que quien está solicitando que se traslade el día es la empresa Boomerang. Ellos no lo ponen. No. Entonces vos me preguntarás, ¿creo que lo hacen a propósito? Y sí, el lenguaje no tiene nada de inocente. Si vos estás ocultando el sujeto, es porque vos estás invitando a que la propia audiencia rellene esos espacios. Cuando uno se mete, yo invito a la audiencia que haga el ejercicio, y se metan al Twitter de Fernando Iglesias o Manuel Adorni, y por ejemplo la publicación de Manuel Adorni tuvo 42.000 likes, ¿sí? O sea que 42.000 personas le dieron likes a esa publicación que se decía que se iba a trasladar el feriado. Si vos te metías a leer los comentarios, y uno más o menos ya se imagina hacia dónde iban y a quién le iban a echar la culpa. Obviamente, ¿a quién le echaron la culpa? Por supuesto al gobierno nacional. Exactamente, pero vos sabés que no fueron cariñosos los mensajes. No, por supuesto que no, deben haber sido como suelen ser los mensajes contra el gobierno nacional, viniendo siempre desde el mismo lugar, ¿no? Desde ahí, que mantienen un patrón. Quería también remarcar que la levantaron también la noticia acá en Córdoba en La Voz del Interior, que digamos que pertenece a Clarín también, ¿no? Claro, y sí, ¿no? Es tal cual, y la levantaron en todo el país. Yo he visto un montón de medios locales que la han levantado. Hoy mi mamá me pregunta, ¿no? ¿Y viste que al final parece que el lunes es feriado? Digo, no, mamá, no. A mi hija, ¿viste? Es impresionante, pero bueno. Pero ahí está bueno, o sea, la confusión que termina generando, ¿no? En propios y ajenos. Es impresionante.
Pero yo hice un hilo explicando esto, de por qué era falso, que hay detrás de todo esto, y es un hilo que tuvo 842 likes. Y si voy a decir, bueno, es bastante, pero en comparación a los 42.000 de Adorni, entonces uno se está haciendo la pregunta de por qué las noticias falsas se difunden más rápido que las noticias verdaderas. ¿Cuál es el fenómeno que hay ahí atrás? ¿Por qué la noticia, cuando es desmentida, pasa desapercibida? Y cuando la noticia falsa sale a las redes y genera esa cosa que rápidamente impregna todo el universo de las redes sociales. Y la razón acá es algo que ya veníamos trabajando y empezamos a hablar la semana que viene en este curso introductorio de fake news, que es la cuestión de la ideología. Y está todo relacionado. Hoy, más que ideología, y vamos a hablar de otra categoría que se llama sesgo de confirmación, y el sesgo de confirmación es un concepto de Córdoba. Así que justamente ustedes, los cordobeses, principalmente Mario Riorda, no sé si ustedes escuchan hablar, que es un comunicador, sociólogo, académico, muy reconocido de Córdoba. Riorda escribió varios libros sobre esto, y él nos cuenta que el sesgo de confirmación lo que hace todo el tiempo es que nosotros tomemos información que coincida con lo que nosotros pensamos y excluyamos obviamente aquella información que no coincide con lo que nosotros pensamos, porque lo que nosotros queremos todo el tiempo es confirmar esa representación del mundo particular que nosotros tenemos. Un poco parecido a lo que hablábamos en la clase pasada o el programa pasado. Claro, ahora bien, sucede que la gente, bueno, como bien lo decías la semana pasada, claramente, que no termina queriendo creer si vos le refutás alguna situación de lo que están viendo, porque ellos creen en esa postura, y esa postura tiene que ser de esa manera, entonces no te van a creer por más prueba que vos le traigas. Exactamente, mejor explicado imposible. Eso es un talibán. Yo le pongo categoría, son talibanes. La persona que cuando vos le explicás, ¿viste? Y no entienden, son talibanes fundamentalistas que no ven más allá de su ideología, ¿sí? Ahora bien, si seguimos avanzando en esta noticia falsa, nos preguntamos, decimos, bueno, pero ¿por qué caló tan hondo este mensaje de que se iba a correr el feriado? ¿Por qué la gente salió a criticar al gobierno? Y entonces, cuando uno empieza a leer el mensaje, y los comentarios de la gente en Twitter, comienza la lectura de los mensajes era lo mismo. Es que es un gobierno de vagos, son todos peronistas, los peronistas no quieren trabajar, son todos una manga de ladrones, son todos vagos, ahí no vamos a salir adelante. Entonces uno dice, bueno, claramente no se puso el sujeto en el flyer porque lo que se buscaba es que la gente se haga crítica del gobierno. Y como el gobierno es un gobierno peronista y ya se instaló en el imaginario colectivo de los peronistas somos vagos, ¿sí? Por lo tanto, coincide con que un gobierno trasladó un feriado, ¿sí? A ver, todo este proceso, casi nivel neuronal, ideológico, de marcos mentales, que intento explicar acá, lo que escriben la noticia y lo que escriben el flyer lo saben, ¿sí? Claro. Nosotros nunca tenemos que menospreciar la capacidad de fuego y a los genios de la comunicación que hay de tu lado, porque son brillantes. Todo este análisis que estamos haciendo, ellos ya lo hicieron. Ellos saben que si vos largás un artículo, escondés el sujeto, y que este artículo de alguna manera hace referencia a la idea de vagos, siquiera hace falta que lo pongas. No hace falta que pongas ni que es el Estado Nacional el que va a trasladar el feriado, ni que el gobierno son todos vagos. No hace falta decirlo, porque ya está instalado. Como el lenguaje es automático y el lenguaje evoca palabras, ¿sí? Cuando uno lo lee, automáticamente lo primero que pensó es claro. Y claro, van a hacer, estos peronistas son todos vagos y van a trasladar el feriado porque ninguno de ellos les gusta ir a laburar. No como países serios y desarrollados que tienen 5 o 6 feriados por año. Claro.
todo este recorrido que estoy explicando fue lo que sucedió entre lunes, martes, miércoles y jueves, ¿sí? Pero se hubiera solucionado fácilmente si una persona se metía al artículo de Clarín y leía que quien solicitaba que se traslade el feriado sea la empresa Munderman. Pero como la gente en esta modernidad mediática solamente lee el título de las noticias, bueno, la gente se quedó con que el responsable de todo esto es el gobierno nacional y no la empresa Boomerang. Claro, y en definitiva, como lo decías en semanas anteriores, ellos hacen esto precisamente de esta manera porque saben lo que va a terminar generando, que en definitiva es lo que sucede. Ellos saben todo lo que va a terminar pasando y justamente lo hacen así por ese motivo, porque saben que va a pasar esto y quieren que pase esto. No, tal cual. A ver, lo primero que tenemos que decir es que nada de esto es inocente, ¿sí? No es inocente las maniobras políticas, el lenguaje no es inocente, las fake news no son inocentes, que te escondan al sujeto, ¿sí? En esta estructura narrativa no es inocente. Que lancen tantas fake news luego de lo que fue la semana pasada con el tractorazo tampoco es inocente. Lo que pasó con Axel Kicillof, lo que pasó con la Intendencia de Morón, con respecto de folleto, donde supuestamente se incitaba a los chicos a tomar cocaína. Estaba viendo toda una política a nivel nacional para desgastar a intendentes, a figuras ligados al frente de todos, ¿sí? Y todo esto es impresionante. Por eso, siempre cuando nosotros nos enfrentemos y digamos que hay una fake news, lo primero que tenemos que saber es que esas fake news nunca salen de un repollo, no salen de la nada, sino que detrás de todo eso, ¿sí? Hubo toda una estructura para que sea posible. Y no solamente hablamos de profesionales, donde tenemos comunicadores, sociólogos, psicólogos, especialistas en todas las áreas, sino que también tenemos la complicidad de periodistas, de jefes de redacción, de dueños de diarios, y la complicidad de todo lo que sucede en las redes sociales, porque las redes sociales hoy son las grandes responsables de que los mensajes y las noticias falsas se viralicen tan rápido, porque esto ya lo hablábamos. Noticias falsas existieron toda la vida. Lo que hoy sucede es que las redes sociales son el gran motor que tienen las fake news para llegarle tan rápido y de forma tan inmediata a toda la ciudadanía. Entonces, nada de lo que suceda, sí, es inocente. Todo está pensado para operar políticamente. Y eso es lo que está pasando, ¿sí? Uh-huh. Sí, bueno, y sobre todo teniendo también en cuenta que sin más también lo termina compartiendo un personaje como Fernando Iglesias, que sabemos para qué lado apunta, y además, bueno, también esto lo quiero largar a colación, que en el día de ayer estuvo chicaneando a algunos colegas, ¿no? Por Twitter también. Sí, lo vi, sí, ahí lo estuvo criticando y chicaneando también a Diego Iglesias, a Reinaldo Cáceres. A mí en varias ocasiones salió a criticarme, a insultarme en Twitter, me tiene enchilado a mi Fernando Iglesias, pero yo no le respondo porque no quiero que se cuelgue de mi Fernando Iglesias, ¿viste? Pero tenemos que estar atentos, Nahuel, la audiencia, a todos les digo, porque nos estamos acercando a las elecciones. Sí. Y acercarnos a las elecciones, que cada vez están más cerquitas, implica que ya no vamos a tener 2 o 3 fake news por semana, sino que de nuevo vamos a estar en presencia de muchísimas, ¿sí? De muchísimas. Porque las fake news necesitan de un escenario, ¿sí? Necesita de determinadas condiciones. Por eso siempre las fake news aparecen en contextos de guerra, aparecen en contexto de pandemias o aparecen en contexto de elecciones electorales, ¿sí? Porque es donde se comienzan a generar las preguntas y donde las personas
necesitan certezas, necesitan verdades a esos tiempos de incertidumbres. Y ahí es cuando las fake news vienen a rellenar esos espacios que nosotros mismos nos generamos. Como por ejemplo, para que se entienda esto que estoy diciendo, ¿quién va a ser el candidato que vaya como presidente y vicepresidente del Frente de Todos? ¿Alguien lo sabe hoy, a ciencia cierta? No. No, nadie lo sabe, no sabemos. Y no lo vamos a saber hasta mayo, junio del año que viene, no lo vamos a saber. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y que a medida que esta pregunta se comienza a realizar, si sale alguna noticia falsa que diga que, por ejemplo, se conoció, se difundió que el próximo candidato a presidente va a ser Sergio Massa, ¿sí? O sea, esto es falso, lo digo por acá porque me levantan en 5N mañana y en TN, estamos suponiendo. Ahora bien, como la gente en algún momento va a necesitar saber la certeza quién va a ser el candidato a presidente, entonces esa noticia falsa va a rellenar ese huequito. Entonces la gente se lo va a creer, sí, que el candidato va a ser Massa. Si te dicen hoy que el candidato va a ser Massa, o si hoy te llega una noticia diciendo que el candidato de Cristina es Massa, y quizá no le vamos a dar mucha bola, no le vamos a dar mucha importancia. Pero a medida que nos vayamos acercando a la fecha y tengamos esa necesidad de saberlo, ahí sí esa fake news se va a calar y se va a reproducir y se va a compartir con una velocidad exponencial. Fue lo mismo que pasó cuando, por ejemplo, durante la pandemia, todos queríamos saber de dónde había provenido o de qué animal provino el COVID, ¿sí? Pues es el día de hoy que tenemos esa pregunta. Y yo te pregunto a vos, ¿de qué animal provino el COVID? ¿Vos qué me vas a responder? No tengo la menor idea. Eso te voy a responder. Del murciélago. Pero bueno, sí, Murciélago. supuestamente se venía del murciélago, pero bueno, es algo que luego terminó teniendo un montón de aristas más y se convirtió en una situación un poco rara, ¿no? Tal cual, pero más o menos como que quedó descasado que vino el murciélago. Que realmente, no, como decimos, todavía no tenemos los avances de la ciencia para comprobarlo. Ahora bien, si hoy sale una noticia diciendo de que en realidad se descubrió que el COVID provino de una paloma africana, ¿sí? Hoy a esa noticia no le daríamos importancia, ¿sí? Claro. ¿Por qué no le daríamos importancia hoy a esa noticia? Claro, es una noticia que nos hubiese importado antes. Exactamente, tal cual. Esa noticia hubiera sido muy importante hace 2 años, ¿sí? Claro. Por más que sea falsa. Que probablemente lo hubiese sido, ¿no? Planteada así de esa manera, probablemente lo hubiese sido, pero no hubiese sido importante en ese momento. Tal cual, en ese momento, si, no sé, en abril de 2020 circulaba una noticia falsa que decía que el COVID provino de una paloma africana, yo te garantizo que esa noticia iba a tener 1 millón de reproducciones, o de compartidos, o de likes, y se iba a viralizar a través de WhatsApp de una forma descomunal. Como hoy no necesitamos saberlo porque ya no nos importa, entonces a esa noticia hoy no le daríamos importancia, ¿sí? Por eso es tan importante los contextos, ¿sí? Los contextos son los que determinan que se difundan las noticias falsas, porque es donde a nosotros nos llenamos de preguntas, y lo que hace las fake news es darnos una respuesta a esa pregunta. Claro, totalmente. Bien, Mauro, como siempre, agradecerte por toda esta información general y sobre todo por esta, podemos decir, enseñanza de alguna manera. Uno que es periodista, pero que igualmente puede seguir aprendiendo sobre diferentes especializaciones. Delphi, que ya casi, ¿no? Ya estamos, casi. Ya estamos ahí cerquita, así que muchísimas gracias, Mauro, y sobre todo para tener en cuenta, ¿no? En el futuro que va a seguir sucediendo esto y que va a seguir habiendo fake news, y como remarcabas hace un ratito nada más, con respecto a que se vienen elecciones y demás, por supuesto, las fake news van a inundar las redes sociales y va a haber mucha gente que las va a seguir comprando, ¿no? Tal cual, por eso, y más que nunca, necesitamos
una ciudadanía activa que al menos sepa que existen. Después vamos a ir viendo si con qué herramientas y con qué recursos las van a ir compartiendo, pero con que sepan que existen fake news, de a poquito comenzamos a ganar la batalla. Así que muchísimas gracias, compañeros Franco, Alex y Manuel. Espero que haya servido la columna de hoy y les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Mauro. Pasó por el aire de GPS de Noticias Mauro Bricio, columnista sobre fake news, contándonos sobre la circulación de las noticias con respecto al traslado del feriado del 2 de mayo. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 2.9. La vie nous dépasse, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se... El tráfico está algo congestionado. Redirigiendo por la ruta más rápida. Gire a la derecha. A 200 metros llegará a su destino. Recuerda ingresar en la app SEM Río Cuarto para estacionar de la forma más fácil y práctica. Hacele caso a la gallega. Busca la app en Apple Store y Play Store como SEM Río Cuarto. Descargala y usala. SEM Río Cuarto. Estacionar nunca fue tan fácil.